nombre es Nancy. Nací como Diego, pero al transitar mi identidad, el nombre Nancy fue el que se sintió propio. Durante casi una década, la calzada de Tlalpan ha sido el escenario de mis días y de mis noches. Con mucho esfuerzo he logrado costear mis metas moviéndome en el ambiente nocturno, manteniendo una disciplina férrea para sobrevivir. Siempre he sido cuidadosa, pero el exceso de confianza fue mi error. Me contactó un hombre que se identificó como académico. Su trato era impecable y su apariencia, la de alguien respetable. Me citó para una cita acompañada en un restaurante de la zona sur, cerca de la calzada. Llegué puntual, tratando de pasar desapercibida. El error fue tratarlo con cercanía pública, dándole el papel de mi pareja frente a los demás. Tras unos minutos de tomar una bebida que él arregló en la mesa, algo en mi cuerpo comenzó a fallar. No fue un mareo común. Fue como si me apagaran por dentro. Mi mente seguía alerta, pero mis músculos dejaron de responder con normalidad. Yo por dentro gritaba, pero mis labios apenas se movían. Recuerdo vagamente que él me condujo fuera del lugar aparentando ayuda, diciéndole a los presentes que yo me sentía indispuesta. Nadie sospechó nada. Para el mundo, él simplemente estaba cuidándome. Me llevó fuera del sitio y lo último que vi fueron las luces de Tlalpan volviéndose hilos borrosos, antes de caer en una oscuridad total. Desperté en una bodega inmensa, oculta en una zona industrial. El aire estaba saturado de un olor a quemado que hoy me provoca ansiedad instantánea. Había cientos de veladoras encendidas. Entre la luz temblorosa vi figuras con túnicas oscuras moviéndose con una cadencia mecánica, repitiendo palabras que parecían vibrar en el suelo. Aquel hombre estaba ahí, pero sus ojos tenían un brillo que no se sentía humano. No era solo un sujeto raro. Era como si estuviera cumpliendo un papel dentro de algo organizado, como si aquello tuviera reglas, jerarquías, un propósito. Sentí una presión invisible que me mantenía atrapada, mientras esas figuras se acercaban demasiado, rozándome con una frialdad que no era normal. Eran instantes de cercanía con una maldad pura. En medio del trance vi una sombra enorme proyectarse en la pared, una figura que parecía alimentarse de mi angustia. Fue el momento en que el ambiente se volvió personal. No era un susto cualquiera. Era una invasión a mi espíritu, una sensación de que algo intentaba arrancarme por dentro. El dolor no era físico. Era un desgarro interno que me hacía desear que todo terminara de una vez. Aparecí después en un camellón, con la ropa deteriorada y la mente fragmentada. En el hospital, los médicos no encontraban explicación para las marcas en mi piel. Rastros extraños, como si no correspondieran a nada normal. Tenía señales en los brazos que tardaron meses en sanar, dejando cicatrices que hoy son el mapa de mi supervivencia. Nunca denuncié. Sabía que ese hombre tenía conexiones y que mi palabra sería ignorada. Nada valía exponerse a esa presencia de nuevo, así que preferí desaparecer. Logré seguir adelante, pero el trauma es un eco que no se apaga. No puedo ver una veladora sin sentir que aquella bodega me reclama. Cada vez que paso por esa zona industrial de Tlalpan, siento una presión fría que no me deja moverme. Hoy sé que hay personas que se esconden tras una fachada de decencia para sostener creencias oscuras. Tlalpan tiene rincones que no aparecen en los mapas, sitios donde se le rinde culto a lo que no tiene nombre. Mi historia es una advertencia. No se fíen de las apariencias. Esa gente busca algo más que nuestra compañía. Busca fragmentos de nuestra alma. Tlalpan es una calzada donde la luz y la sombra
libran una batalla eterna por nuestras vidas. Mi nombre es Mariana. A diferencia de muchas personas que transitan la noche de la Ciudad de México, mi vida siempre fue más convencional, pero el destino me vinculó a la calzada de Tlalpan de la forma más dolorosa posible. Mi familia y yo llegamos de Michoacán buscando mejores oportunidades, pero terminamos encontrando una oscuridad que ninguna ciudad debería tener. Mi hermana nació como Hugo, pero al crecer decidió transitar su identidad y en el ambiente nocturno eligió llamarse Lucía. Era mi otra mitad, mi confidente y mi mejor amiga. Juntas compartíamos un departamento pequeño cerca de la zona de Jusco, mientras ella empezaba a moverse por los alrededores de la zona de hospitales de Tlalpan. Lucía era una mujer llena de luz, radiante, con una fe inquebrantable en que pronto dejaría las calles para abrir su propio negocio. Sin embargo, una noche de lluvia intensa que inundaba las laterales de la calzada, Lucía dejó de volver. Se perdió su rastro después de que la vieron subir a un vehículo frente a una gasolinera iluminada por un neón parpadeante. Desde ese minuto, el asfalto pareció tragársela. Buscamos ayuda y lo que recibimos fue frialdad burocrática. Nos dieron largas, minimizaron todo. Para ellos, una mujer trans vinculada al ambiente nocturno no representaba urgencia. Nos decían con desprecio que seguramente se había ido por su cuenta, pero mi instinto me gritaba que algo le impedía regresar. La casa se volvió un mausoleo de silencios. Y entonces empezó lo inexplicable. Escuchaba pasos rápidos por el pasillo, y un olor a su perfume floral inundaba mi habitación a las 3 de la mañana. Yo sabía, con una certeza que me daba miedo, que Lucía intentaba decirme algo desde donde su rastro había quedado atrapado. Una madrugada, consumida por la desesperación y la falta de sueño, decidí salir a buscarla por mi cuenta en las secciones más desoladas de Tlalpan. La niebla bajó de la Jusco con una densidad inusual, envolviendo los postes de luz en una mortaja blanca. Entre la bruma había una joven caminando con dificultad por la lateral de la calzada. Mi pulso se aceleró violentamente. Era la silueta de Lucía. Llevaba el mismo vestido rojo de su última noche, pero su andar era errático, casi mecánico. Y lo que me causó un terror indescriptible fue ver que cargaba algo pequeño entre los brazos. Una figura envuelta en mantas blancas, protegida con un celo fantasmal contra su pecho. Grité su nombre hasta que me dolió la garganta, pero ella no volteó. Empecé a correr, mis zapatos resonando contra el pavimento húmedo. Pero por más que aceleraba, ella se mantenía siempre a la misma distancia, como si una fuerza invisible estirara la calle bajo mis pies. La seguí hasta una sección industrial de Tlalpan, un laberinto de muros altos y portones de hierro. Lucía se detuvo frente a una entrada oxidada y por un breve segundo giró la cabeza. Sus ojos no eran los que yo recordaba. Eran dos cuencas profundas, con una tristeza que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera alcanzarla, un grupo que dominaba la zona salió de las sombras. Eran personas que ejercían vigilancia informal, rostros duros, ademanes agresivos. Me hicieron retroceder de inmediato. En ese instante la figura de mi hermana se desvaneció en el aire, dejando solo un sonido lejano, un llanto pequeño que se perdió en el viento. Esa visión fue la que movió piezas. Gracias a un contacto que logramos presionar, días después las autoridades revisaron esa propiedad. Lo que descubrieron fue el corazón de una estructura oscura que operaba a escondidas en los alrededores de la calzada. Rescataron a varias compañeras de Lucía que estaban bajo control y vigilancia extrema.
en condiciones que no quiero describir con detalle porque todavía me revienta el pecho. 3 de ellas, al ver la fotografía de mi hermana, estallaron en llanto. Me confirmaron el horror. Lucía no logró sobrevivir después de que su salud se deteriorara por todo lo que vivió en ese lugar. Se fue en ese sitio frío, y esa gente borró todo rastro para ocultar lo ocurrido. La revelación terminó de destrozar a mi familia, pero el espíritu de Lucía no descansó con la noticia. A veces, cuando el silencio es absoluto en mi casa, siento una presión gélida sobre los hombros, un peso invisible que me recuerda aquello que vi envuelto en sus brazos aquella noche de niebla. Sé que es su forma de imponer su presencia, de recordarme que en Tlalpan sigue existiendo un sistema que mira hacia otro lado, mientras vidas como la suya se apagan en la oscuridad. Lucía nunca tuvo la oportunidad de ser la mujer libre que soñaba, y ahora, cada vez que la niebla baja sobre la calzada, sé que mi hermana sigue ahí caminando en el umbral, como un testigo silencioso de una injusticia que la ciudad prefiere no recordar. Mi nombre es Lucero, aunque el mundo en el que nací me conoció como Valentín. Crecí bajo el sol abrasador de Playa del Carmen, un lugar donde el mar parece curarlo todo, pero donde las tensiones de mi propia familia se volvieron un entorno del que tuve que salir. Tras enfrentar situaciones extremas que me dejaron sin hogar, decidí dejar el Caribe y buscar refugio en la inmensidad gris de la Ciudad de México. Llegué a la Terminal del Sur con apenas una maleta y una identidad que pedía a gritos ser liberada. La falta de oportunidades y el aislamiento me llevaron a la calzada de Tlalpan, el epicentro del ambiente nocturno. Fue allí donde aprendí que la noche no solo es oscura. Para muchas de nosotras, es el único lugar donde podemos sostenernos. Empecé a salir en los tramos que van de Metro Viaducto a Villa de Cortés. Al principio fue una lucha constante, pero pronto descubrí que tenía una determinación inquebrantable. La calzada me dio recursos que mi pasado me negó. Con cada esfuerzo acumulado, pude costear cambios que siempre anhelé. Invertí en mi transformación con una disciplina casi religiosa. Cada paso me acercaba más a la imagen que veía en mis sueños. Me convertí en una mujer hermosa, con una seguridad que irradiaba luz propia. Eso me permitió dar el salto a un mundo mucho más exclusivo. Acompañamientos de alto nivel, hoteles de lujo y eventos privados, donde la discreción es regla. Y fue en una de esas galas, rodeada de gente influyente, donde conocí a la mujer que me llevaría a enfrentar un horror que ninguna transformación podría borrar. La propuesta era tentadora. Una presencia exclusiva de 3 días en un yate privado que navegaría por aguas internacionales. Mi clienta era una mujer estadounidense de unos 50 años, con porte aristocrático y una mirada que ocultaba una soledad profunda. El día del viaje, un vehículo de alta gama pasó por mí a mi departamento en la colonia Álamos, un refugio que conservaba por mi historia ligada a Tlalpan. Al subir al yate, la opulencia me deslumbró. Mármol, maderas finas. Pero algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de una estática invisible. El capitán me recibió con cortesía mecánica, pero mis ojos se desviaron hacia la cubierta superior. Allí, recargado en el barandal y mirando hacia el mar abierto, estaba un hombre de unos 60 años. Vestía un traje oscuro impecable que no parecía moverse a pesar de la brisa marina. Su expresión era de una severidad que me heló la sangre. Sus ojos fijos en el horizonte parecían buscar algo que ya no existía. Pensé que era parte del personal
y traté de ignorar la presión gélida que sentía en los hombros cada vez que pasaba cerca de él. Durante la cena, el lujo de los platillos no disipó la inquietud. Cada vez que alzaba la vista hacia las ventanas del salón, veía el reflejo de ese hombre parado en la oscuridad de la cubierta, observándonos con un reproche silencioso. El frío en el yate era antinatural. No importaba lo que ajustaran, yo sentía hielo formarse dentro de mí. La segunda noche fue el límite. Desperté en mi camarote sintiendo que alguien estaba justo al borde de mi cama. La habitación estaba en oscuridad total, pero la presencia era innegable. Escuché un susurro ronco, una palabra en inglés que no entendí, pero sonaba como un juicio. A la mañana siguiente encontré a mi clienta en la proa, nerviosa, temblorosa. «Lucero, ¿por qué estás tan pálida?», me preguntó. No pude callar más. ¿Quién es el hombre canoso que nos sigue? Siempre está ahí, juzgándonos con la mirada. La mujer palideció de tal forma que soltó su copa. Su rostro se transformó en una máscara de terror. «Aquí no hay nadie más con nosotros, Lucero. Solo el personal y el capitán», dijo, casi en un susurro. Le describí al hombre con precisión. El traje oscuro, el cabello blanco como nieve, el porte de mando. La mujer rompió en llanto y me mostró una noticia guardada en su teléfono. Era él, su ex esposo, el dueño original de esa embarcación que había desaparecido en el mar años atrás. Durante una crisis personal, su rastro se perdió en las profundidades, pero su presencia se había quedado anclada al yate, marcándolo con una energía perturbadora, como si rechazara a cualquiera que intentara ocupar su lugar. Ella ordenó el regreso inmediato al puerto. El viaje de lujo se convirtió en una retirada urgente. Al bajar del barco, sentí que la vida regresaba al cuerpo. Volví a la Ciudad de México, al ruido caótico de Tlalpan, comprendiendo que el lujo puede ser una jaula para los vivos y para los muertos. Hoy sigo sosteniéndome en el ambiente nocturno, pero el mar ya no es mi refugio. Ahora sé que hay secretos que el océano guarda bajo llave y que algunas bellezas, como la mía, atraen miradas de este mundo y de otros. Desde la ventana de mi pequeño departamento, en una zona descuidada de Monterrey, observo cómo las nubes negras parecen aplastar las luces de la ciudad. Mi nombre es Laura. Nací como Leonardo en un pequeño pueblo de Coahuila. Pero mi verdadera vida comenzó cuando llegué a esta metrópoli para transitar mi identidad. Ser una mujer trans en este entorno no es fácil. Las avenidas de neón se convirtieron en mi único refugio para sostenerme en el ambiente nocturno. Con constancia pude costear cambios físicos que siempre soñé, transformándome en la mujer que veo hoy en el espejo. Sin embargo, esa belleza tiene un precio: el miedo constante a que la noche decida no devolverme a casa. Esa noche, el aire se sentía cargado de una electricidad estática que me erizaba los vellos de los brazos. Recibí una llamada de una persona interesada. Su voz era una vibración profunda, demasiado calmada, con una cadencia que me recordaba al siseo de una serpiente. Me solicitó un encuentro discreto en un hotel de lujo en el centro, un lugar llamado El Refugio. El nombre me pareció un chiste de mal gusto, aunque mi instinto me gritaba que algo estaba fuera de lugar. La necesidad de completar el pago de mi última intervención estética venció a la prudencia. Al llegar, la opulencia del mármol y los detalles dorados me envolvieron en una falsa sensación de seguridad. El portero me miró con una mezcla de desprecio y curiosidad mientras me indicó que subiera al tercer piso. Habitación 314. En el ascensor, mis ojos se encontraron con mi reflejo en los espejos.
Me veía hermosa, pero mi rostro estaba pálido, como si mi alma ya supiera que estaba entrando en una boca de lobo. Al llegar a la suite, la puerta estaba entornada, invitándome a pasar a una penumbra iluminada apenas por la ciudad. Mi contacto estaba de espaldas, mirando hacia el cerro de la silla. Llevaba un traje negro que parecía absorber la luz y una máscara blanca lisa, sin rasgos. No era una máscara de fiesta. Era una superficie inerte que borraba cualquier rastro de humanidad. Tras unos minutos de silencio opresivo, él acomodó en la mesa 2 copas que ya estaban servidas. Sentí que su atención, detrás de esa blancura sin rostro, me atravesaba. Intenté hablar, romper el hielo con la profesionalidad de quien ha visto demasiado en la noche, pero él levantó una mano enguantada, exigiendo silencio. En ese instante, una presión invisible me hizo sentir atrapada en la silla. El miedo dejó de ser una idea y se convirtió en un peso físico dentro del estómago. El hombre se acercó con movimientos lentos, casi coreografiados. No emitía sonido al caminar sobre la alfombra. Me tomó de la mano y me condujo como si me estuviera ayudando, llevándome hacia la habitación principal. Mi corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Me recostó en la cama y se inclinó sobre mí. Un olor antiséptico emanaba de su ropa, desplazando cualquier otra cosa, y entonces ocurrió. Una sensación súbita, como un frío que me apagó, me recorrió el cuerpo. En segundos, mis fuerzas se disiparon. La habitación comenzó a girar y las luces de Monterrey se volvieron sombras distorsionadas. Lo último que vi fue la máscara blanca, acercándose tanto que pude ver la ausencia total de expresión, como si estuviera mirando un vacío. Desperté en un entorno estéril. No estaba en el hotel. Me encontraba en una habitación de paredes blancas, iluminada por una luz fluorescente que zumbaba con un sonido desquiciante. Mi cuerpo estaba firmemente inmovilizado sobre una superficie metálica. Sentía una sensación abrasadora que me subía desde el abdomen hasta la garganta. Al intentar moverme, noté señales marcadas sobre mi piel, líneas que parecían guiar algo que no alcanzaba a comprender. Estaba sola, rodeada de máquinas que emitían pitidos rítmicos, recordándome que seguía viva, pero no segura. El terror psicológico se apoderó de mí al entender que había caído en una instalación ilegal, un sitio que no me veía como persona, sino como algo útil. La belleza que tanto me costó construir era, para alguien ahí, un motivo. La puerta metálica se abrió con un chirrido que perforó mis oídos. Entró él. Seguía usando la misma máscara inexpresiva, pero ahora llevaba un delantal deteriorado y sostenía un maletín de metal. Se acercó con una calma aterradora, observando mis ojos llenos de pánico, con una curiosidad que no parecía humana. Comenzó a hablar en un susurro monótono, explicando que mi cuerpo era valioso por mi salud y juventud. Yo entendí, con un terror que me quemó el pecho, que estaba atrapada en un proceso del que casi nadie vuelve. Las horas se convirtieron en una eternidad de angustia y sombras. El hombre de la máscara trabajaba con una precisión escalofriante, ignorando mis lágrimas silenciosas. Cada vez que mi conciencia amenazaba con hundirse por el dolor y el miedo, él se aseguraba de que yo siguiera ahí, en un umbral insoportable. Era un acto dirigido por una estructura oscura que no veía en mí a una mujer, sino a un recurso. En un momento, alcancé a ver en una bandeja metálica señales inequívocas de que ya me habían hecho daño, rastros que mi mente se negó a ordenar para sobrevivir unos segundos más. Comprendí que mi rastro se perdería en esa sala fría,
y que el mundo seguiría girando como si nada. En mis últimos momentos, mientras sentía que la temperatura de mi cuerpo descendía hacia el olvido, los recuerdos de mi transición pasaron ante mis ojos como una película rota. Pensé en el esfuerzo acumulado para ser la mujer que deseaba, en las noches de Monterrey, en la esperanza que me sostuvo frente al prejuicio. Todo se desvanecía bajo esa luz fluorescente. El hombre de la máscara finalmente se detuvo. Limpió sus instrumentos con una frialdad mecánica, salió de la habitación y me dejó en una soledad absoluta. La oscuridad comenzó a cerrarse sobre mí, no como descanso, sino como un velo de injusticia. Mi historia se apagó en ese lugar estéril. La máscara blanca fue lo último que vi, un símbolo de la vacuidad de un mundo que consume nuestras identidades y luego nos desecha. Ahora mi presencia solo queda como un eco en las calles, un recordatorio de que bajo el lujo de algunos hoteles se esconden sombras que no necesitan rostro para destruirnos. La noche me reclamó, y mi rastro quedó atrapado para siempre en esa habitación sin ventanas, donde el final tiene el color del acero y el silencio de una máscara lisa.